volvemos ya reconfortados por la pausa del café y tengo el placer de presentar al próximo ponente, Félix de Moya. Yo creo que es sobradamente conocido por todos, pero destacaré. Fue catedrático en la Universidad de Granada, ahora está en el CSIC como profesor de investigación y es uno de nuestros, o su grupo, y él es uno de los profesionales más reconocidos internacionalmente, que eso para un español creo que es algo bastante difícil. Y hay dos productos que lo señalan a él directamente. Por una parte el Atlas de la Ciencia y por otra el Estimago Journal and Country Rank, que nos deja libre ese factor de impacto o como se le quiera llamar y que a todos nos sirve. Viene para exponer su presentación y le doy la palabra. Bien, buenas tardes, me parece ya, o casi. Primero, quiero agradecer a los organizadores, en particular en la persona de Tomás, que estará por ahí, supongo, su amabilidad, como siempre, sobre todo porque en esta ocasión me ha dado la oportunidad de volver tras mucho tiempo a Sevilla y a la Universidad de Sevilla, universidad con la que he mantenido mucha relación en el pasado reciente, antes de mi marcha al CSIC. Y desde luego, como digo, para mí es un placer volver aquí y reencontrarme con personas a las que no tengo ocasión de ver y de saludar hace ya algún tiempo, ¿no? Por otro lado, como siempre, para quienes nos dedicamos a inventar cosas en relación con nuestro ámbito de estudio y de análisis, pues que nos den la oportunidad de contarlo y, a ser posible, de intercambiar opiniones y confrontar puntos de vista. Pues esto es un privilegio que se une al privilegio de poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Lo que voy a contar aquí es algo que está inconcluso. Le decía el doctor Cronin hace un momento que es una investigación que está en marcha en este momento y que he querido presentarles algunas aproximaciones un poco preliminares, pero que en todo caso yo creo que por lo menos como motivo para reflexionar, debatir y sacar algunas conclusiones, pues me parece que ya hay suficientes evidencias y voy a tratar de mostrar algunas muy brevemente, ¿no? Pero desde luego, en lo que tiene que ver con mi interés personal de estar aquí hoy, pues lo que sí me gustaría es, o bien en este momento, cuando termine la presentación, o bien después, pues tener alguna retroalimentación por parte de ustedes respecto de algunos de los temas que voy a plantear, que por otra parte pretenden ser también una continuación de lo que ya tuve ocasión de contarles y mostrarles en la edición anterior de las jornadas, y también en una presentación que hice en Barcelona hace ahora algo más de un año. Voy a hacer alguna referencia al problema de las coberturas. Sé que este asunto de las coberturas es un tema particularmente controvertido en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, desde la perspectiva al menos de las bases de datos internacionales. Para abreviar, las voy a denominar de esa forma, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Como sabrán, y también para abreviar, pues nosotros venimos trabajando justamente con esas bases de datos internacionales y la razón fundamental por la que lo hacemos
no es porque tengamos ninguna opinión negativa de lo que no son esas bases de datos internacionales. Esto he tenido ocasión de decirlo en alguna ocasión. Lo hacemos sencillamente porque nuestro interés es trabajar en procesos de benchmarking global, y esto nos obliga a utilizar ese tipo de fuentes. No hay otra razón, y entendemos perfectamente que existan otras aproximaciones sobre las que directamente me considero incompetente para opinar. No es una cuestión de ni de calidad, ni tiene tampoco que ver con una consideración mejor por parte de algunos de los canales de comunicación que están recogidos en esa base de datos respecto de los que no están. Nosotros nunca hemos entrado en ese debate ni entraremos. Lo único que sucede es que si yo quiero comparar la Universidad de Indiana con el CSIC, pues tengo que utilizar una fuente que me permita reconocer, aunque sea con limitaciones, ambas instituciones, y de otra forma no puedo hacerlo. Esta es la única razón, y una vez que he hecho el análisis de las limitaciones y he puesto en contexto los resultados, pues creo que la comparación es factible. En otras condiciones no. El análisis ese de las coberturas es previo a hacer algunas consideraciones sobre las métricas de las publicaciones, para terminar hablando de importación y exportación de conocimiento. Me voy a referir aquí específicamente a las ciencias sociales y no tanto a las humanidades, aunque estamos haciendo el análisis tanto para ciencias sociales como para humanidades, pero simplemente por razones de tiempo y para abreviar, en definitiva, pues voy a referirme a los casos de los que hablaré, serán de ciencias sociales más que de humanidades. Esta es la forma en que están distribuidas por número de revistas en la base de datos Scopus por grandes áreas las revistas. Hay un 22% de ciencias sociales y humanidades. Esto no ha sido siempre así. Ha ido evolucionando y, en particular, en los últimos años ha crecido considerablemente esa porción de ciencias sociales y humanidades en la base de datos Scopus. Y ha crecido, sobre todo, esto no voy a tener tiempo para extenderme, pero ha crecido sobre todo porque han entrado muchas revistas procedentes de países que están menos representados o infrarrepresentados en la base de datos desde el punto de vista de países de publicación. Y también porque han entrado revistas Open Access, que están no están homogéneamente distribuidas por los campos, sino que hay muchas más de ciencias sociales y de humanidades que de otras áreas. La distribución por cuartiles, utilizando una métrica como la que nosotros generamos de los trabajos publicados en todo el mundo, es esa que aparece ahí. Es decir, hay aproximadamente el mismo número de revistas en cada uno de los 4 cuartiles, pero hay una diferencia considerable en cuanto al número de trabajos presentes en cada uno de los 4 cuartiles. Las revistas que están situadas en el primer cuartil, ahora estoy hablando de todos los campos, no específicamente de las ciencias sociales, luego le pondré el foco a las ciencias sociales, pero las revistas que están en el primer cuartil son revistas que publican muchos más trabajos que las revistas que están en el cuarto cuartil. Por eso, cuando hacemos una distribución por cuartiles de los trabajos, en realidad lo que sucede es que el 40% de la producción mundial se encuentra en revistas de primer cuartil y solo el 16% en revistas de cuarto cuartil.
De entrada, esto tiene, sacando una conclusión así apresurada, podríamos decir que resulta más fácil, por lo menos desde el punto de vista estadístico, publicar en el primer cuartil que en el cuarto, porque hay más oportunidades. Y esto sencillamente porque el número medio de trabajos por revista en el primer cuartil es considerablemente más alto que en el cuarto cuartil. En este sentido, me gustaría hacer referencia a una cuestión que creo que se pasa muchas veces por alto, aunque el debate que ha venido a plantear el desarrollo del Open Access lo ha hecho más relevante, y es la cuestión de la vertiente comercial que tienen este mundo de las publicaciones científicas. Es lógico que las revistas que son más usadas y más deseadas por los investigadores publiquen más trabajos que las que lo son menos. Y es lógico también, aquí no hay un efecto campo, que nadie piense que esto en realidad lo que encierra detrás es que hay una diferencia entre unos campos y otros. No. Hay primer cuartil en todos los campos, y por tanto, y ahí está la cuarta parte de las revistas. La cuestión es que tiende a ser mayor el número de trabajos que publican las revistas que están en los cuartiles más altos que las que publican las que están en los cuartiles más bajos. Y esto tiende a ser así también por razones comerciales. Las revistas que tienen un mayor éxito comercial, un modelo de negocio que las hace sostenibles en el tiempo, tienden a publicar más trabajos que las revistas que están sometidas siempre a una cierta inestabilidad en términos de sostenibilidad material. Esto está hecho sobre la base de un número de revistas que me parece que es considerable, 22.969 revistas en el conjunto de las áreas en todo el mundo. Y el descenso del número medio de trabajos por revista es progresivo del primer cuartil al cuarto. Y también es progresivo esto que se puede ver aquí en la parte de abajo. El impacto observado promedio de los trabajos publicados en primer cuartil es considerablemente mayor que el de los trabajos publicados en segundo, tercer y cuarto cuartil. Hay casi 23.000 revistas en la base de datos, 395 son españolas. 40 son de primer cuartil y 278 de cuarto cuartil. Hay muchas de cuarto cuartil porque son de entrada reciente en la base de datos y pasa tiempo hasta que las revistas consiguen mejorar su posición. Probablemente esta interpretación por mi parte es generosa, pero creo que también es cierta. El promedio de trabajos por revista son 66,8 trabajos por revista y año. Pero 87 si son en el primer cuartil y 16,6 si están en el cuarto cuartil. Y esto es lo que explica que la distribución de trabajos por cuartiles no coincida con la distribución de revistas. La distribución de revistas es aproximadamente la misma en cada uno de los cuatro cuartiles y la de trabajos, como he mostrado anteriormente, hay muchos más en el primer cuartil que en los otros. Y esto es lo que pasa en las ciencias sociales. La distribución no es muy diferente, pero en los 2 últimos años se ha producido un incremento notable de trabajos en el tercer y el cuarto cuartil de las ciencias sociales en el mundo, según esta base de datos. La distribución es bastante parecida. Hay algo más de concentración en el primer cuartil. Aquí no hay 40%, sino 41%, pero el 16% está en el cuarto cuartil también. Ahora,
Lo verdaderamente significativo es que el crecimiento del número de revistas en la base de datos en el campo de las ciencias sociales y en el de las humanidades es considerablemente mayor que en otras áreas. Esto tiene que ver con el acuerdo al que el propietario de la base de datos llega para incluir todas las revistas de ERI en la base de datos, y también en su afán de convertir la base de datos en una base de datos también de referencia en ámbitos donde es menos usada, como son las ciencias sociales y las humanidades. Por lo demás, en ciencias sociales también el diferencial de impacto observado entre el primer cuartil y los otros tres es considerable. Y hago simplemente una anotación. Con mucha frecuencia se critica estas políticas que en las instituciones, o a veces desde los organismos nacionales de ciencia y técnica, estas políticas orientadas a presionar a los investigadores para que envíen sus trabajos a revistas que estén mejor posicionadas en las distribuciones de cuartiles o de métricas en general basadas en impacto. Y hay muchos académicos que tienen posiciones muy críticas respecto de estas políticas. Bueno, esto es natural. Tiene que haber, obviamente, posiciones encontradas respecto de un asunto como este. Lo que es difícilmente contestable respecto de este asunto es que cuando se publica en revistas que están mejor posicionadas de acuerdo a las métricas, se alcanzan impactos observados más altos. En particular cuando esto se hace, cuando esto se analiza desde la perspectiva de grandes números. Evidentemente, si uno hace un análisis de un investigador en concreto, pues pueden encontrar excepciones. Pero la realidad estadística, en este caso, es que respecto de las casi 23.000 revistas que estaba mostrando hace un momento y respecto de las 3.400, casi 3.400 de ciencias sociales que hay aquí, el resultado respecto de impacto observado es exactamente el mismo. En España, la producción se distribuye de esta manera. Nosotros no somos un país en el que se haya producido un crecimiento excesivo de la producción en el cuarto cuartil, pero si comparáramos esta representación con lo que sucede en países científicamente más desarrollados, lo primero que veríamos es que la columna del cuarto cuartil se estrecha y se ensancha la columna del primer cuartil. Cuando lo hacemos esto por instituciones, las grandes instituciones científicas del mundo, pues les sucede exactamente lo mismo. Incluso las grandes instituciones científicas españolas también, ¿no? Yo hago esta misma representación de un centro de investigación como el Centro de Regulación Genómica o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, etcétera, y lo que aparece es sencillamente un adelgazamiento de la columna correspondiente al cuarto cuartil y una concentración mayor de trabajos en el primer cuartil. Algunas instituciones son capaces no de tener el 40% de su producción en el primer cuartil, sino de tener hasta el 80% y más de la producción. Ahora, lo característico de la producción española es que está creciendo de manera significativa la producción en revistas que se publican en España. Si esto lo hiciéramos para Estados Unidos, Holanda, Inglaterra o Alemania, esto no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido porque esos 4 países concentran 2/3 de la edición científica mundial. Y entonces no querrían decir nada los números. Pero España tiene de 23.000 revistas, no tiene ni siquiera 400.
Y sin embargo, en 437 revistas que aparecen ahí, hemos publicado 87.745 trabajos, los autores españoles. Es decir, primera consecuencia, las revistas españolas, y esto va a parecerle a alguno una obviedad, casi una perogrullada, las revistas españolas publican muchos trabajos de españoles, ¿verdad? Da risa, incluso, el comentario. Sí, pero menos broma, porque eso lo que quiere decir es que será discutible en muchas ocasiones que las revistas sean realmente canales de comunicación científica internacionales. Desde esa perspectiva, por lo menos. Y ahora, ¿qué es lo que sucede en las ciencias sociales? En las ciencias sociales sucede esto, que en 66 revistas se publican 5.200 trabajos, lo que coloca a España como el primer país editor de trabajos de ciencias sociales en España. Y esto no es en principio ni bueno ni malo, es simplemente un hecho. La mayor parte de los trabajos de ciencias sociales con al menos un autor español están publicados en una revista española. Y el proceso de internacionalización, desde este punto de vista, insisto, no digo que este sea el único punto de vista, digo que este punto de vista también existe, desde el punto de vista de los países de publicación de las revistas, pues el proceso de internacionalización en las ciencias sociales es más lento, está siendo más lento que en otros campos. Cosa que tampoco es ninguna novedad, pero lo que habría que preguntarse es si significa algo el hecho de que cada vez que un autor español consigue publicar un trabajo en una revista norteamericana, tiende a conseguir 10 citas de media por trabajo. Y cuando el autor español publica en una revista española, no consigue ni 1,5. Es verdad que esto sí está afectado por la forma en que se distribuyen las revistas entre los campos. Esto sí. Pero también es cierto que sistemáticamente, cada vez que se publica en las revistas españolas, la visibilidad medida de esta forma, hay otras formas de medirla, la visibilidad que consiguen los investigadores españoles es menor. Y esto es lo que ponen de manifiesto las métricas. Cuando decía antes hay 40 en Q1 y hay 250 en Q4, bueno, pues justamente lo que significa es esto. Ahora, todo este asunto está afectado por un tema que a nosotros nos viene preocupando desde hace algún tiempo, y es que hay una parte importante de la producción que se beneficia de las colaboraciones. Y lo que hacemos es, sencillamente, establecer una distinción entre la producción que es exclusiva de las instituciones o de los países, porque solo tiene autores de ese dominio científico, y la producción que es participada, en la que participan investigadores de distintos dominios. Y una parte de esa producción participada es producción en la que el investigador español o el investigador de la institución A o B es el investigador líder. Y otra parte es un acompañante, puede ser muy cualificado y desempeñar un papel importante, pero en todo caso no es el líder de la institución. Y además existe una parte de la producción que es de excelencia. Aquella parte de la producción que alcanza a estar, en nuestra consideración, es la que alcanza a estar entre el 10% de trabajos más citados del mundo en cada campo.
Por último, si además de ser de excelencia es liderada por la institución, es decir, es producción de excelencia con el liderazgo de la institución, en ese caso, esa parte de la producción representa las mejores y más genuinas capacidades científicas del dominio. Porque, fíjense, tenemos un problema con esto. Y es que resulta que cuando nos ponemos a hacer mediciones, nos encontramos con situaciones que son muy paradójicas. Por ejemplo, ustedes saben que países como Panamá, Perú o Bolivia tienen más impacto que Francia, Italia o España. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que la mayor parte de sus trabajos son en colaboración con instituciones de países científicamente muy desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, y ese impacto se debe más a los colaboradores que a ellos mismos. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando dos colaboran, en principio, no se sabe quién ha puesto más. Bueno, tenemos una aproximación al problema. Si un país tiene un impacto que está por encima de la media del mundo y está invirtiendo el 0,1% de su Producto Interno Bruto en investigación, como no sea que se esté produciendo un milagro de multiplicación como el de los panes y los peces, realmente es improbable, es muy improbable que ese impacto se deba a capacidades que pertenecen al país. Y esto, en definitiva, lo que pone de manifiesto es que las colaboraciones adulteran de alguna manera el resultado. En particular, cuando ese resultado tiene que ver con indicadores de performance científico. Y esto es lo que nos ha llevado a plantearnos estas disquisiciones que pueden parecerle a alguno disquisiciones un tanto académicas y poco interesantes, pero son absolutamente necesarias. Tenemos que saber realmente de cada dominio científico qué, en términos de performance y en términos también de cantidad, qué parte de sus resultados se deben al propio dominio y qué parte no. Y a este respecto les voy a mostrar muy rápidamente esto. Esas son las instituciones españolas en orden de producción científica total. La primera columna que hay ahí es por la columna que pone output, es la que representa el total de la producción de esas instituciones que empiezan a aparecer ahí. Y en las columnas siguientes están, en la segunda columna, el número de trabajos que pertenecen al nivel de la excelencia científica. Y en la siguiente, el porcentaje. Por ejemplo, la Universidad de Barcelona ha publicado en este periodo más de 26.000 trabajos y en el nivel de la excelencia 4.200, lo que representa el 16,3% de su producción total. Pero liderados por ella, de esos 26.000, 13.700. Eso es el 51% de su producción. O sea, la Universidad de Barcelona, 1 de cada 2 trabajos en los que participa, 1 de cada 2 los lidera. Ahora, cuando mezclamos el liderazgo con la excelencia, esos 4.200 trabajos de excelencia quedan reducidos a 1.700 y el 16% de excelencia a 6,7. El balance entre excelencia y liderazgo es justamente lo que tratamos de encontrar. Y esto, por lo que tiene que ver con estos indicadores que representan el total del dominio de la institución, pero también por lo que tiene que ver con la forma distinta en que se distribuyen por campos estos resultados. Porque la distribución por campos de la producción total no se parece mucho a la distribución por campos de la producción de excelencia liderada o de la producción liderada o de la producción de excelencia solamente. Son distribuciones distintas. De hecho,
En algunas instituciones es posible encontrar campos con muy poca producción, pero casi toda ella de excelencia con el liderazgo de la propia institución. Estos investigadores que están en estos campos pequeños al interior de las instituciones, en el fárrago de números que se generan, sobre todo cuando las instituciones son grandes, desaparecen. Y pueden estar ahí justamente las mejores capacidades de la institución. Bueno, vistas las cosas de esta manera, hagamos un poco de abstracción. Nunca mejor dicho, porque eso parece un... ¿sí? Pero es una cosa bastante simple en el fondo. Eso es un tree map que tiene las 20 y tantas mil revistas de Scopus. Cada uno de esos cuadros que aparecen ahí son un área. Esto de aquí es la medicina, este cuadro grande que hay aquí, y este de aquí, las ciencias sociales. Este tree map tiene coloreados las revistas dependiendo del cuartil al que pertenecen. Y hemos utilizado para colorearlas la regla del indubio pro reo, que dicen los abogados, ¿no? Es decir, cuando una revista está en varios campos y puede estar en varios cuartiles, siempre hemos elegido el mejor cuartil, ¿no? Para favorecer a la revista. Esto es lo que produce este efecto de que parece haber demasiados verdes, es decir, demasiados primeros cuartiles, y muy pocos rojos. Es porque hemos aplicado esta regla, ¿verdad? Pero en cada uno de las áreas, ahí se puede ver, esos son las ciencias sociales, hay clústeres de revistas. Cada uno de esos clústeres corresponden con una categoría. Por ejemplo, eso es la educación. He hecho una aproximación a las ciencias sociales y ahí se pueden ver las categorías. Eso es la educación, eso es la geografía, comunicación, ciencia política, sociología, derecho, documentación y ciencia de la información. Cada una de ellas representa, como digo, una categoría. Una primera cosa que se puede observar aquí es que los puntos que corresponden a las revistas que están en ciencias sociales son considerablemente más pequeños que los que están en el área de al lado, que es la medicina. ¿Y eso por qué? Pues porque las revistas de ciencias sociales publican menos trabajos que muchas de las revistas de medicina, incluso las que están en el primer cuartil también. De ciencias sociales publican menos trabajos que las que están en medicina y en otras áreas. Si hacemos una representación de una revista, para ver cómo se producen estos procesos de importación y exportación de conocimiento, esto es EPI en ese tree map. Y he dejado ahí cada una de las áreas con sus etiquetas. Los enlaces de color naranja son las referencias que EPI hace a otras revistas. Y las verdes son las citas que recibe de otras revistas. Cuando analizamos de qué áreas proceden las citas y a qué áreas van las referencias, podemos determinar el grado de multidisciplinaridad o transdisciplinaridad que tiene la revista, aunque en términos generales las revistas de ciencias sociales son poco multidisciplinares.
tanto desde el punto de vista de la referenciación que hacen como desde el punto de vista de la citación que reciben. Pero, sin embargo, EPI hace muchas referencias y recibe citas de la computación, de las empresas, business and management, de las propias ciencias sociales, de la ingeniería, de la economía, de la medicina, de la física y de las humanidades, que están debajo, aunque menos. Y esta es una revista relativamente multidisciplinar en ciencias sociales, que, como digo, en general son bastante poco multidisciplinares las revistas, porque la mayor parte de las referencias proceden de el propio ámbito de las ciencias sociales más que de otros. Este es otro ejemplo que es todavía menos multidisciplinar. Esta es la revista Infancia y Aprendizaje, que la he elegido porque es una de las que tiene más alto impacto en ciencias sociales entre las revistas españolas, ¿no? Y casi todo lo recibe de las ciencias sociales la psicología, el arte y las humanidades y la medicina. Y en el arte y las humanidades, específicamente, de las revistas que son de lengua, por razones obvias, ¿no? Bueno, quiero terminar, para dejar algún minuto por si acaso hay preguntas, mostrándoles lo siguiente. Ya sé que existe una creencia generalizada de que hay unos sesgos enormes en las fuentes que utilizamos para medir y evaluar la investigación. Yo siempre he creído que esto del sesgo está bien ponerlo de manifiesto y hay que tratar de evitarlo, pero no justifica la no utilización de instrumentos de esta naturaleza para evaluar. No lo justifica suficientemente. Tampoco debe impedir que sigamos esforzándonos por mejorar nuestros sistemas de medición. Porque finalmente existen demasiadas evidencias, y esta es una de ellas con la que voy a terminar, demasiadas evidencias de que las mediciones que hacemos ajustan bastante bien con otros indicadores de carácter socioeconómico, y esto sucede también en el caso de las ciencias sociales. Esas son las instituciones que en el mundo tienen una producción relativamente significativa de resultados de investigación, y los colores representan niveles de impacto. Los rojos, impactos por debajo de la media mundial, y los restantes por encima de la media mundial hasta llegar al verde. Si ustedes se fijan, la distribución geográfica de los puntos rojos es bastante coincidente con la distribución geográfica de los recursos destinados a investigación en el mundo. No solo los tamaños, sino también el performance de esos resultados. Y esta situación, que podría cambiar si se tomaran cierto tipo de medidas, la primera de las cuales tendría que ser que algunos países mejoraran sus tasas de inversión en ciencia, por ejemplo el nuestro, para empezar, pero no solo probablemente con ese tipo de medidas. Desde luego, lo que sí tengo claro es que lo que no lo va a resolver de ninguna manera, con carácter definitivo, son las medidas que tienen que ver exclusivamente con los procesos de comunicación científica. Esto podrá ayudar en alguna medida, pero no va a resolver el verdadero problema de fondo, que es este, ¿no? Nosotros somos un país del sur de Europa que tiene muy pocos verdes, como pueden ustedes ver ahí. Ahora que están de moda los brotes, también en esto tiene pocos, y
Y esto sencillamente se corresponde con los recursos que se ponen en juego para hacer investigación, y las publicaciones pues simplemente son el resultado también de este estado de cosas. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Queda tiempo para una pregunta, dos, si son cortas. Quedan 2 minutos. ¿Alguien se lanza? Bien, yo en realidad pienso que es incontestable, dados los números que manejas y las presentaciones tan bonitas que aparecen del sistema. Y lo que deberíamos plantearnos, esto no es una pregunta, es una reflexión, que si seguimos publicando en revistas españolas, aunque estén en el Journal Citation o en las bases de datos adecuadas, no conseguiremos citas. Y creo que esto es una labor de todos, que tenemos que empezar a cambiar nuestras costumbres si es que queremos. Eso yo no lo dejo a vuestro propio albedrío, porque no está muy claro si siempre queremos. Yo tengo una postura, personalmente, una postura ambigua al respecto, y creo que se consiguen cosas internacionalizándonos. Obviamente estoy hablando desde el punto de vista de ciencias sociales, de mi campo, y en otras ocasiones no es de mi interés internacionalizarme. Y con esto le doy las gracias a Félix y a todos vosotros.